El Tribunal Constitucional entra en sesión vista la causa rol 2873-15, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por Plásticos Técnicos S.A. respecto del artículo 768, inciso antepenúltimo del Código de Procedimiento Civil. Tiene la palabra el relator, señor Sebastián López. Muchas gracias, señor presidente. A Fojas 1, Plásticos Técnicos deduce requerimiento de inaplicabilidad respecto del inciso antepenúltimo del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil en la causa que individualiza pendiente ante la Corte Suprema. La empresa requirente interpuso ante el Tercer Tribunal Tributario y Aduanero reclamación en contra del Servicio de Impuestos Internos por no reconocerle una depreciación de bienes al liquidarle impuestos. Sostiene el requirente que tanto dicho tribunal como la Corte de Apelaciones de San Miguel, al confirmar lo fallado, rechazaron el reclamo omitiendo en la sentencia la ponderación de prueba y la fundamentación. Ante ello, la requirente interpuso recursos de casación en la forma y en el fondo en la gestión judicial pendiente de resolver por la Corte Suprema, actualmente en estado de relación, y asimismo suspendida en su tramitación conforme a lo ordenado por la segunda sala de este tribunal. La casación en la forma se fundó en la causal del artículo 768, número 5, en relación con el artículo 170, número 4, del Código de Procedimiento Civil, esto es, por el vicio de omisión en la sentencia de las consideraciones de hecho y de derecho que la fundan. Sin embargo, el inciso antepenúltimo del 768, impugnado de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, dispone que en los juicios regidos por leyes especiales, como son los de reclamación tributaria, no puede interponerse recurso de casación en la forma por la causal de falta de fundamentos de hecho o derecho en el fallo. Luego, señala el actor que la norma cuestionada es decisiva en la resolución de la gestión pendiente, toda vez que de no prosperar la presente acción declarativa de inaplicabilidad, la Corte Suprema necesariamente aplicará el precepto desechando el recurso de casación en la forma por no estar fundado en causal autorizada por la ley y acarreando de paso la infracción de sus derechos constitucionales. En efecto, Plásticos Técnicos sostiene que al impedirle la norma reprochada apelar al arbitrio de la anulación por la causal aludida, se genera un conflicto de constitucionalidad que debe ser conocido y resuelto por esta magistratura constitucional, solicitando en definitiva que se acoja su requerimiento. Habiéndose admitido a tramitación y declarado admisible la acción deducida en la oportunidad procesal pertinente, se hizo parte y a Fojas 389 formuló sus observaciones acerca del fondo del asunto el Servicio de Impuestos Internos, instando por el rechazo del requerimiento. El conflicto de constitucionalidad esgrimido y las posturas de las partes pueden sintetizarse en dos grandes grupos de argumentaciones, a saber, primero, debido proceso. Requirente. La aplicación de la norma impugnada infringe su derecho a un procedimiento racional injusto que incluye el derecho a obtener una sentencia motivada, que no es sino aquella en que se pondera toda la prueba y se fundamenta la forma en que se falla el asunto litigioso, al tiempo que el justiciable tiene derecho a denunciar la omisión de dicha ponderación y motivación y obtener, en su caso, la anulación recurriendo ante un tribunal superior, en el marco, asimismo, del cumplimiento de sus derechos a la tutela judicial efectiva y a no caer en indefensión. Servicio de Impuestos Internos. La limitación a la interposición del recurso de casación en la forma en el procedimiento de reclamación tributaria por la causal legal invocada no vulnera el debido proceso, toda vez que, además de ser la casación en la forma un recurso extraordinario y de derecho estricto, el procedimiento especial en comento garantiza el racional y justo procedimiento, garantizando especialmente el artículo 140 del Código Tributario, que la Corte de Apelaciones puede corregir los vicios contenidos en la sentencia de primer grado, y siendo procedentes, asimismo, los recursos de casación en la forma por otras causales y en el fondo en contra de la sentencia de segunda instancia. Segundo, igualdad ante la ley. Requirente. En el marco de los procedimientos generales, se puede recurrir a un tribunal superior para obtener la invalidación de una sentencia infundada, pero, por aplicación de la norma impugnada, no pueden hacerlo quienes son parte en un juicio regido por leyes especiales, como acontece en la especie, diferencia que es arbitraria y carente de justificación razonable.
la autonomía del legislador para establecer las normas informadoras del procedimiento tiene como limitación la proscripción de la arbitrariedad. Servicio de Impuestos Internos. La norma cuestionada no infringe la igualdad ante la ley, toda vez que se aplica por igual a todos los contribuyentes en el procedimiento de reclamación tributaria, y asimismo aplica tanto a quien reclama como al servicio. El requiriente no puede pretender vía acción de inaplicabilidad crear a su respecto un recurso que la ley no le franquea, intentando que este tribunal constitucional sustituya al legislador, siendo ello contrario también a la igualdad ante la ley. Además, dicha pretensión escapa de la competencia de este tribunal constitucional y no se condice con el efecto exclusivamente negativo de sus sentencias de inaplicabilidad. Es todo, señor presidente. Muy bien. Entonces, por el requirente, alega el abogado Raúl Tavolari, hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Y lo hago, excelentísimo señor, convencido que aquí hay cuestiones muy centrales para la impartición de la justicia en el país, y particularmente para los derechos de los justiciables. Bien ha dicho el señor relator que este debate se puede centrar en temas muy específicos. Aquí tenemos en discusión la controversia respecto de la fundamentación o motivación de las sentencias. Tenemos además en debate el tema de la vulneración de la garantía de la igualdad ante la ley. Yo tengo la sensación, excelentísimos señores, que en definitiva lo que hay acá es el tema de la vinculación entre garantías y derechos, porque quiero tratar de fundamentar ante ustedes, justificar ante ustedes, que lo que está aconteciendo en el debate o sobre lo que versa este debate es que la afectación de una garantía finalmente lo que hace es afectar el derecho que ella protege. De eso se trata. Y pues, habiendo escuchado de la versión del señor relator que agota y que pone bien la cuestión en el debate, yo quisiera meramente, antes de entrar concretamente al tema, hacer presente que para la parte a la que represento la cuestión es esencial, porque lo que ha ocurrido es que discutida en la sede jurisdiccional, la forma, la modalidad de calcular o no los efectos de una depreciación de bienes, acontece que en primera y en segunda instancia se ha negado lugar al planteamiento del contribuyente sobre la base de que no acreditó, no fue capaz de establecer, de demostrar que los bienes de cuya depreciación se trataba estaban al servicio de la empresa que gerenta o que administra y cuál era la vida útil de esos bienes. En procura de superar el reparo que había formulado ya el Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal Tributario, el contribuyente acompañó en la segunda instancia 24 documentos. Hay una prueba entonces documental abrumadora rendida en la segunda instancia y es esa la omisión de la ponderación de esa prueba la que explica por qué estamos solicitando a vuestras excelencias acojan este requerimiento. En fin, el punto pues es debatir si corresponde o no corresponde que se pueda anular una sentencia dictada en la segunda instancia con omisión de la esencial tarea de ponderar la prueba. Esto no es teórico, es el caso concreto y por eso acabo de señalar que son 24 los documentos no ponderados, no sopesados, sobre la base de que el fallo de primera instancia ya venía suficientemente fundamentado. Y entonces, pues, nos enfrentamos a una discusión que parece poco común. Tenemos que discutir si entre los derechos de las personas, entre los derechos de los justiciables, milita, se inscribe el derecho a obtener una sentencia fundamentada. Esto, claro, no puede aparecer de esta manera en la Constitución política. La Constitución española sí lo dice expresamente, saben ustedes mejor que yo que es así. Pero lo que nosotros tenemos como gran tema es esta fórmula genérica que es la garantía no bien redactada por nuestro constituyente
que asegura o que impone al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento justo y racional. Bajo esa titulación hemos comprendido en Chile que se cobija la garantía de un proceso debido. Todos los países latinoamericanos llaman a esta garantía de una manera diferente. Nosotros hemos hablado de un procedimiento justo y racional para referirnos a un verdadero estándar jurídico que se caracteriza como tal porque su contenido es flexible y va variando, va cambiando de acuerdo a la evolución de la cultura, de la ciencia, de las costumbres. Y entonces, pues, la noción de debido proceso del siglo XII, X, XV es completamente distinta a la noción que hoy día podemos tener. Entre otras cosas porque tenemos una concepción distinta de la autoridad, de quién la ejerce y de los controles a los que está sometido. Yo quisiera permitirme recordar algo que a mí siempre me impresionó, que es ese decreto que dictó Carlos III en España cuando en 1767 expulsó a los jesuitas del reino. Y ahí el rey dice, hablando del mismo, dice que esta medida la adoptó por las gravísimas causas relativas a la obligación en que me hallo constituido de mantener en subordinación, tranquilidad y justicia a mis pueblos, y otras urgentes, justas y necesarias que reservo en mi real ánimo. Y esto fue el fundamento de una decisión que incidió notablemente en la historia del mundo occidental. Y a nadie se le ocurrió poner en tela de juicio si el rey debía o no debía haber fundamentado realmente, si debió haber dicho cuáles eran las razones aquellas que se guardaban en su real ánimo. Porque la autoridad que venía de Dios no necesitaba fundamentos. ¿Para qué fundamentar si viene de Dios? Si ese es el sentido de este tema. Y es por eso que la fundamentación de las sentencias es un triunfo de la razón y la civilidad. Porque vamos terminando con la autoridad que no rinde cuentas. Vamos terminando con la autoridad que no está sometida a control. Y esa es la razón de ser de este reclamo y eso es lo que está en debate. Digo, sin exagerar, creo que cuando se afirma que no hay obligación de motivar, en el fondo se está atentando contra un principio básico de la convivencia. Pero no basta establecer la obligación, no basta establecer el derecho. ¿Qué sentido tienen los derechos sin garantías? Ese es el punto. De eso se trata. Cuando se extingue la garantía se vulnera el derecho. No sirve el derecho que no puede cumplirse. Y entonces, pues, la pregunta es, ¿integra el derecho a una sentencia motivada la noción del proceso debido? En su oposición, el Servicio de Impuestos Internos enumera lo que en su concepto son los componentes del debido proceso y no incluye el de la sentencia motivada. Si es así, es coherente su argumentación. Pero como yo pienso que no es posible concebir un debido proceso sin derecho a sentencia motivada, opino lo contrario y pido entonces por eso que vuestras excelencias acojan este requerimiento. Bien, aquí se han dado muchísimas razones para negar lugar. Sabemos que sobre este tema vuestras excelencias, hasta donde yo sé, han dictado 6 sentencias, 4 de las cuales han acogido el requerimiento, una por empate de votos lo ha denegado, pero en ese caso el fundamento fue que no era exactamente el tema, sino que no iba a tener influencia, no iba a influir decisivamente en lo que se resolviera, y un quinto se ganó por mayoría de votos. Yo quisiera entonces hacer un rápido estudio inverso. ¿Por qué se puede uno oponer a este requerimiento? ¿Por qué se puede sostener que no es procedente? Y fíjense que la primera razón que he encontrado que en escritos y en decisiones se incluye es que la sentencia confirmatoria de segunda instancia de la de primera no necesita fundamentos. El artículo 170, al final, dice que, después de enumerar cuáles son los requisitos de la sentencia, dice que si la sentencia la de segunda instancia es confirmatoria, entonces no necesita cumplir con los requisitos que están enumerados precedentemente, donde está el de la ponderación de la prueba. Pero a ese argumento, excelencias, obviamente uno puede rápidamente retrucar que no se corresponde con la realidad de los casos. Porque ¿qué sentido tendría, si ese fuera el criterio, que el artículo 348 del Código autoriza a los litigantes a rendir prueba instrumental en segunda instancia hasta ante la vista de la causa? O que el 385 disponga que se puede rendir prueba confesional en segunda instancia ante la vista de la causa. Imaginemos que alguien demanda cobrando una deuda. Y el tribunal rechaza la demanda, o la acoge, y dice, sí,
sí, a que se debe. El Tribunal de Segunda Instancia dice, sí, se debe. Pero ocurre que antes el acreedor fue llamado a absorber posiciones y dijo, mire, no, ya está pagada. O se acompañó un documento que dice, hay pago. En otras palabras, si la sentencia es confirmatoria de segunda instancia, no es suficiente motivo para que se pueda decir que no necesita fundamentos. Porque si así fuera, quiere decir que estas normas que permiten rendir pruebas en segunda instancia no tendrían ningún sentido. Si el Tribunal de Segunda Instancia está dispensado de la tarea de ponderar la prueba, quiere decir que las normas del Código de Procedimiento Civil que otorgan a los justiciables el derecho a rendir pruebas han perdido todo sentido. De manera que el argumento del 170, que no necesita justificación, no me parece a mí extremadamente sólido. Se dice también que este requerimiento no es posible porque se pretende que haya casación contra la sentencia de segunda instancia en circunstancias que no la hay en contra de la de primera. Pero ese argumento, a propósito del tema concreto que nos ocupa, no se corresponde con una interpretación cabal. Porque, excelencias, la reforma del artículo 140 del Código Tributario que tiene esta norma, la introdujo la ley 20.322. Y esa ley 20.322 dice que no cabe casación en contra de sentencia de primera instancia. ¿Y qué es lo que dice la norma? Dice que el tribunal corregirá los errores. Y cuando uno lee la historia de la ley, encuentra que se dice que la norma lo que ha pretendido es que la Corte de Apelaciones corrija los errores sin anular la sentencia. En otras palabras, en este caso concreto, lo que acontece es que a la Corte de Apelaciones el legislador le dio una competencia que ninguna otra Corte tiene, que es, a propósito de un recurso de mérito, no de nulidad, como es la apelación, la posibilidad de corregir estos errores. No quiere decir entonces que para el legislador sea indiferente la comisión de errores por la sentencia de primera instancia. No, le dice a la Corte, usted puede corregir, le doy una competencia especial para que lo haga. Las otras Cortes no lo tienen en esos términos. Establecido ese hecho, que hay una competencia especial que le dio la ley a la Corte de Apelaciones en estos temas, la pregunta es, bueno, ¿y si no se lo dio a la Corte Suprema? ¿Quiere decir que al legislador no le importan los errores de la Corte de Apelaciones? Parecería inaceptable usar ese criterio. De modo que en mi concepto, esto de que se diga que hay casación no hay casación contra la primera instancia, por lo que no puede haber casación contra la segunda, es un argumento que no me parece procedente. Pero luego se repite con gran insistencia que el legislador es libre para establecer los procedimientos jurisdiccionales y que lo que en definitiva con estos requerimientos se hace es que se pretende que se reconozca un recurso que el procedimiento no contempla. Y esto nos vuelve otra vez a Fojas 1. A ver, es cierto que el legislador tiene la libertad para dictar, pero no tiene libertad discrecional. Está sometido a limitantes que establece la Constitución cuando le dice que su tarea es la de establecer un procedimiento justo y racional. La libertad del legislador para establecer las normas choca contra estos valores. Si en ejercicio de esa libertad creadora genera algo que no corresponde con estos patrones de justicia y racionalidad, la norma es inaceptable. Y esa es la tarea que yo pido que vuestras excelencias asuman en el sentido de que declaren que aquí no ha podido ejercerse la libertad en esos términos. No es posible esto. Y luego, no es que yo pretenda, no es que pretenda que se otorgue una casación que no existe. Hay una frase formidable de un fallo de vuestras excelencias, que tomando pie en este tema y que haciéndose cargo el asunto en orden a que se le estaría tratando de crear una casación, se dice en ese fallo que cuando se proscribe una excepción, lo que ocurre es que solo se restablece la regla general. De modo que declarar que la excepción no es procedente no significa generar un recurso de casación, sino meramente restablecer la regla general del procedimiento. Pero también se dice que aquí no hay derecho a un recurso concreto y que no hay que confundir el tema del derecho al recurso. Por favor, yo quisiera decir lo siguiente. En el requerimiento que hemos presentado no pretendemos ni remotamente sostener que se vulnera el derecho al recurso. El derecho al recurso está intacto. Luego el tema discurre en otro tema. ¿Es que acaso pretenden tener derecho a un recurso concreto? ¿Tendría derecho al recurso de casación? A ver, yo quisiera brevemente
brevemente decir lo siguiente. El tema del derecho al recurso no está establecido con estos términos en la Constitución nuestra, pero lo traemos en texto expreso del Pacto de San José de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahí, en el 8.2, letra H, se establece el derecho al recurso de manera incuestionada. Y la Corte Interamericana ya ha dicho en la opinión consultiva 11-90 que los derechos otorgados al imputado en los procesos penales son también derechos que tiene todo justiciable, cualesquiera sea la naturaleza del derecho que está en discusión. Pero esto de que no hay derecho a un recurso concreto es una afirmación relativa, no es efectiva en su plenitud, porque también ha dicho la Corte Interamericana, a partir de julio del 2004, en Herrera Ulloa con Costa Rica, que el derecho al recurso supone a un recurso que permita la revisión integral, y ha explicado que revisión integral es aquella que autoriza a revisar los hechos y el derecho. Y es por esa razón que, a partir de entonces, al Estado chileno lo han condenado una y otra vez, porque el Código Procesal Penal no contempla este recurso. Y es por eso que cuando quienes trabajamos en la redacción de ese código opinábamos en sentido contrario, estábamos actuando bajo los criterios anteriores. Hoy día, yo lo he dicho por escrito, yo he cambiado de opinión a la luz de lo que dice la Corte Interamericana. No basta entonces el recurso meramente si no permite la revisión de los hechos y el derecho. ¿Por qué le hago esta alusión? Porque entonces la afirmación de que el sistema no asegura derecho a un recurso concreto, así dicha, es relativa, no es plenamente real. Hay derecho a un recurso, pero no a cualquiera, al recurso que autorice la revisión de los hechos y el derecho. Establecido ese punto, aquí volvemos a la partida, otra vez a la cuestión entre garantías y derechos. Si tengo derecho a la sentencia motivada, yo sostengo que es inconstitucional la norma legal que me impide ejercer la garantía. Lo protegido es el derecho, el instrumento protector es la garantía. Si me anulan el instrumento protector, me vulneran el derecho. Esa es, en síntesis, respecto a ese tema, la afirmación. Pero luego, Excelencias, aparece el tema de la igualdad ante la ley. No se vulnera la igualdad ante la ley, dice el Servicio de Impuestos Internos, porque esta regla es igual para las dos partes. Bueno, eso es bastante curioso. En general es curioso. En general es curioso que un litigante abogue por una regla, cualesquiera que sea, que limita sus propios derechos a acreditar sus pretensiones. Es como preguntar si hay interés jurídico en instar por el rechazo de este requerimiento de un litigante. Pero a mí me parece que el tema de la igualdad ante la ley, y se agrega además que las personas que reclaman, todos los contribuyentes que reclaman están sujetos a la misma regla, o sea, más general no puede ser la regla. Pero yo creo que no me parece a mí que sea la vara adecuada para medir el sentido de la igualdad ante la ley. O sea, quiero significar que la extensión del colectivo afectado tiene una importancia relativa. Permítame poner un ejemplo. Si una ley dijera que a un determinado grupo social o grupo racial, y lo pongo casi a disgusto porque no quisiera que me malinterpreten, pero lo hago nada más que para la elocuencia del ejemplo. Si una norma dijera que a las personas de raza negra en este país los servicios de salud no las pueden atender, ¿esa regla sería constitucional o inconstitucional? Siguiendo esto que estoy transcribiendo, alguien podría decir, no, pues, ¿cómo va a ser inconstitucional si son todos los de la raza negra los que quedan marginados? Pero eso sería tal disparate que a mí me da vergüenza ponerlo como ejemplo. Entonces pongo otro. Si dijeran que las personas que viven en la sexta región no tienen derecho a interponer demandas ni infracción de perjuicios en contra del Estado. Todas, ninguna persona puede hacerlo. Alguien nos haría decir, mire, es que son todos los de la región, de modo que no hay un tema de desigualdad. No tengo otros ejemplos y yo admito que ustedes podrán sostener que el ejemplo son simplones. Lo que quiero significar que no puede calificarse la igualdad en función de estos parámetros a los que acabo de señalar. El hecho de que a las dos partes les toque lo mismo o que todos los contribuyentes estén lo mismo. La comparación tiene que ser con la generalidad, con todos, con el universo pleno, no con un colectivo determinado. Afectar a un justiciable el derecho a obtener una sentencia motivada constituye un nivel de desigualdad que tiene que tener, para que opere esa suerte de excepcionalidad que hay en la Constitución del 19 número 2, que tiene que tener un sustrato lógico, coherente, evidente, manifiesto. Y es por eso que, creo yo con gran acierto, se ha dicho en los fallos de vuestras excelencias
que retomando pie y yendo allá a la 3990 que modificó el Código de Procedimiento Civil, no se encuentra razón alguna que explique o que pueda justificar este acerto de la norma del inciso antepenúltimo del 768. Y luego la visión histórica, por favor. Tribunal de Medio Ambiente, Tribunal de Libre Competencia, Tribunales de Familia, Tribunales del Trabajo, Tribunales todos están regidos por leyes especiales. ¿Cuánto ha ocurrido? ¿Cuánta agua ha pasado bajo los puentes desde aquella reforma de la 3390, ya por el 2000, por el 1913-14, hasta el día de hoy? ¿Cómo alguien puede pretender que esa regla de excepcionalidad que se estableció allá puede hoy día prosperar cuando las cuestiones más complejas que se debaten en el país probablemente están regidos por leyes especiales? O sea, hay ahí todo un tema. Entonces, Excelencias, es hora de ver cómo es el fundamento positivo de toda esta historia. Desde luego, la fundamentación de las sentencias es una exigencia que viene dado por eso que los romanistas llaman la auctoritas. La fuerza de los fallos no descansa en la fuerza que tiene el Estado, sino en la auctoritas, en eso que constituye el razonamiento que hace que cualquiera lo entienda y lo acate y pueda plegarse a la decisión, aunque sea perjudicial, porque entiende que detrás de eso hay razón. Si no hay fundamentación de los actos de la autoridad pública, se cierne un grave riesgo de arbitrariedad, de capricho, de abuso. Ese es el sentido. Y por eso la reforma del artículo 8 de la Constitución exige que se publiquen los fundamentos de las decisiones de la autoridad. Pero se ha dicho también que, a ver, en este caso el tema no es así, porque aquí hay un problema de que lo que se resuelva o la aplicación de la norma pudiera no ser decisiva. Y esto porque la ponderación de la prueba en materia tributaria es en sana crítica. En consecuencia, nadie puede asegurar lo que ocurra con la ponderación de la prueba, parece ser el argumento. Si ese fuera Excelencias, también es un argumento equivocado. Y lo es porque la sana crítica dista del cielo a la tierra con la arbitrariedad y el capricho. Hay libertad ponderadora con sujeción a la experiencia, a las reglas de lógica, a las máximas de experiencia y los conocimientos científicos afianzados. No puede ser arbitrario ni caprichoso. La Corte Suprema, por lo demás, las 4 salas de la Corte, a estas alturas, admiten casación en el fondo por vulneración del estatuto ponderador que es la sana crítica. Pero de todas maneras el argumento se desvirtúa por una cosa mucho más simple. Sana crítica supone un estatuto para ponderar la prueba, para ponderar elementos de prueba determinados, elementos de convicción. Lo que estamos discutiendo aquí no es si lo hizo bien o lo hizo mal, si ponderó bien o ponderó mal el tribunal. De lo que se discute es si tuvo o no derecho a no ponderar la prueba. Por eso es irrelevante cuál sea el estatuto ponderador. Sana crítica, en conciencia, reglas de apreciación legal de prueba, da lo mismo. Lo que se discute acá, insisto, es que no se ponderó la prueba y no si se ponderó bien o se ponderó mal. No hay, pues, en esta norma una finalidad legítima que uno pudiera agotar. Sus Excelencias han dicho, además, que eliminar esta casación significa simplemente restringir las facultades que tiene la Corte Suprema para cumplir su rol unificador en lo sustantivo y en lo adjetivo. O sea, aquí también se afecta de esa manera la consideración. Excelentísimos señores, este es un tema que trasciende, me parece a mí, con largueza la discusión entre la empresa que represento y el Servicio de Impuestos Internos. Aquí, como tantas veces les toca a ustedes resolver, de lo que se trata es una cuestión central para la convivencia en el Estado de Derecho. Es admisible, es constitucionalmente admisible en nuestro Estado de Derecho que una autoridad pública, cualquiera sea la jerarquía y la naturaleza, administrativa o judicial, pueda tomar decisiones sin que sus fundamentos puedan ser revisados. Y quisiera agregar lo siguiente. A veces se ha dicho, pero si ya tiene derecho a una doble instancia, ¿cómo vamos a seguir para arriba hasta ad infinitum? Yo creo que el argumento es valedero. Es valedero si nosotros todos estuviéramos sentados para redactarle el sistema procedimental a un país. Pero el Estado de Derecho chileno tiene límites y márgenes. Da derecho a una doble instancia y una casación. Y es en ese escenario en el que hay que moverse. En consecuencia, no estamos pidiendo nada que resienta el sistema. No estamos pidiendo nada que lo cambie. Lo que estamos pidiendo es que, como le ocurre a todo justiciable, si la Corte de Apelaciones
omite ponderar la prueba, exista la posibilidad de ir a la Corte Suprema para impugnarlo. Eso es todo, eso es todo. A mí me parece que la respuesta contraria legitima el derecho de un tribunal a no ponderar la prueba. Y eso lo encuentro, y creo que todos los juristas o los abogados así lo pensamos, de una gravedad inaudita. Entonces, no estoy tratando de hacer una situación de excepcionalidad. No pido que a mi cliente, a mi patrocinado, se le otorgue un recurso excepcional, que no existe. Solo pido que vuestras excelencias digan que en este caso concreto se vulnera un derecho constitucional cuando se aplica una norma que resiente una garantía fundamental de cualquier persona sometida a la jurisdicción. En el recurso de excelencias he desarrollado estas ideas que he expuesto. Tengo clara convicción que todo lo que he dicho ustedes lo saben mucho mejor que yo y están arduamente debatidas estas cosas, de modo que les doy por eso, por haberles quitado parte de su tiempo para decirles cosas que ellas saben, las excusas del caso, pero les pido encarecidamente entonces acojan este requerimiento y declaren que es inaplicable en el juicio de qué se trata esta norma del inciso antepenúltimo del artículo 768. He dicho, ilustrísimos señores. Muy bien, muchas gracias. Por el Servicio de Impuestos Internos alega la abogada María Luisa Olaver, hasta por 20 minutos. Tiene la palabra. Buenos días, señoría excelentísima. Con su venia vengo a alegar en los presentes autos sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del inciso segundo del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, interpuesto por la contribuyente Plásticos Técnicos S.A., ello con el objeto de que este requerimiento sea rechazado por las consideraciones de hecho y derecho que paso a exponer. Ahora bien, en el entendido que la materia de autos es un asunto que ha sido conocido por el excelentísimo tribunal en varias oportunidades, trataré de acotar mi alegato a lo más posible, lo más sintéticamente posible, refiriéndome a dos pilares argumentativos básicamente. El primero de ellos dice relación con la gestión pendiente y la causal de recurso de casación en la forma invocada respecto a la cual se pretende que se le reconozca. Y la segunda es complementar un poco lo ya señalado en los escritos de traslado de fondo en relación a que el precepto constitucional impugnado en realidad no vulnera la garantía constitucional alegadas. En relación con el primer punto, tal como se ha referido ya tanto en la relación como mi contraparte, la gestión pendiente se inicia con un procedimiento de auditoría realizada la contribuyente con el objeto de determinar o verificar la correcta determinación por gasto por concepto de prestación acelerada que efectuó en los años 2010-2011. En este procedimiento, la sociedad recurrente efectivamente acreditó parte de esa depreciación acelerada y respecto de la otra parte señaló que esto provenía de activos fijos que se habían sido aportados por dos socios de la empresa, acompañando una serie de antecedentes que supuestamente acreditaban este aporte. En virtud de estos mismos antecedentes aportados por la empresa, el Servicio de Impuesto Interno determinó que había diferencias impositivas, por cuanto había una errónea deducción por parte de la empresa recurrente en los gastos de depreciación acelerada, en virtud de que los bienes por los cuales estaba depreciando no cumplían con los requisitos legales para acogerse a dicha depreciación, por ser bienes usados. Y además señaló que tampoco correspondía a la depreciación normal, por cuanto la contribuyente en el proceso de auditoría no había podido comprobar la necesidad de ese gasto, ni la fecha, ni los montos, ni los valores. Por lo tanto, no se podría acoger a la depreciación normal. Contra estas liquidaciones, la recurrente o reclamante, o contribuyente más bien, interpuso reclamo tributario que fue conocido por el tercer juzgado, el tercer tribunal tributario de ANET de la región metropolitana. Previo a este reclamo interpuso en todo caso recurso de revisión administrativa en virtud del artículo 123 bis, el que fue rechazado porque, insisto, no había acreditado la necesidad del gasto. Y luego en el reclamo tributario, la argumentación dada es que efectivamente la empresa reconoce que ha incurrido un error en deducción como gasto de prestación acelerada de los bienes del activo fijo, por no cumplir los requisitos legales, pero señala que el Servicio de Impuesto Interno no puede desconocer esa prestación como gasto y por lo tanto lo que tiene que hacer es depreciarla en base al sistema normal, depreciación normal.
El Servicio de Impuestos Internos insiste en que no son acreditados los presupuestos básicos para considerar ese gasto como gasto necesario para producir la renta en virtud del artículo 31. La reclamante presenta su prueba, la que consiste, o sea, el tribunal fija los puntos de prueba, que son 3, en relación con los hechos, y la reclamante presenta su prueba, que consiste en prueba testimonial, prueba documental e incluso una inspección personal del tribunal. Tras el término probatorio, la jueza del Tribunal Tributario Aduanero, en un extenso fallo de 53 páginas, en los cuales los considerandos 15º a 19, hace un análisis pormenorizado de toda esta prueba, en relación con cada uno de los puntos alegados, determinando finalmente que, rechazando el reclamo, porque en definitiva señala que todo lo aportado por el recurrente no logra acreditar el aporte efectivo de esos bienes a la empresa reclamante, ni el valor de estos bienes, ni la fecha de adquisición de los mismos. Y además, tampoco se ha acreditado el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios establecidos para determinar la vida útil del inmueble, por lo tanto no procede la depreciación. Contra este fallo, la recurrente interpone recurso de apelación, como es lógico, alegando solamente que la sentencia recurrida adolece errores manifiestos y se basa en una valoración parcial, arbitraria y antojadiza de la prueba, todo lo cual lleva a que arriba una conclusión errada. En esta instancia, tal como señaló mi corta parte, también presentó una serie de antecedentes que a su juicio justificarían el uso de esta supuesta depreciación. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de San Miguel, en un fallo también de 6 páginas, confirma la sentencia de primera instancia, señalando que comparte la decisión del Tribunal de Acuo y sus fundamentos, o sea, ambas cosas, que lo discutido en autos no es el derecho a la depreciación normal, sino su determinación por ausencia de elementos fidedignos para ello, en términos que permitan una cuantificación precisa y suficientemente individualizada. Y en este sentido, agrega dicho fallo, los documentos aportados en esta instancia no permiten superar los inconvenientes explicitados, tras lo cual hace referencia a algunos de estos antecedentes que aportó la reclamante ante la Corte de Apelaciones. Como vuestro excelentísimo tribunal puede apreciar, tanto el fallo de primera instancia como el fallo de segunda instancia se encuentran debidamente fundamentados. En ellos se expresan claramente los motivos tenidos por los sentenciadores para rechazar el reclamo tributario interpuesto. Ahora, contra la sentencia de segunda instancia, ahora interpone recurso de casación en la forma, basado en la causal del número 4 y el número 5 del artículo 768. Y interpone recurso de casación en el fondo. Lo que nos cita acá es precisamente la fundamentación, o sea, la casación en la forma en relación con el número 5. Y esto en relación con el artículo 170 del CPC, por considerar la reclamante que los fallos adolecen o sufren de consideraciones de hecho y de derecho. Sin perjuicio de lo cual, si uno lee las sentencias, o sea, si uno lee el recurso de apelación, si uno lee el reclamo tributario, si uno lee los fallos, ambos fallos, y si uno lee incluso el recurso de casación en la forma, en el acápite del número 5 de la fundamentación, se puede dar cuenta que lo discutido no es la falta de consideraciones de hecho y derecho, sino que es la errada ponderación efectuada tanto por el juez tributario de primera instancia como por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel. Y esa errada ponderación, su señoría, creo que es importante recalcarlo porque, en definitiva, los ministros de la Excelentísima Corte Suprema lo van a revisar, sí o sí, en virtud de los otros recursos interpuestos, o sea, el recurso de casación en la forma por ultra petita, en base al número 4 del artículo 768, y también por el recurso de casación en el fondo, por infracción de ley. De hecho, el recurso de casación en el fondo trata precisamente este tema, de la errada ponderación de la prueba efectuada por ambos tribunales. Ahora bien, en relación con el segundo punto, o sea, en este entendido, quiero agregar que el hecho de no contar con un recurso de casación en la forma por la causal invocada, esta es la del número 5768, en nada perjudica a la reclamante. ¿Ya? Ahora, en relación con por qué el precepto legal impugnado no vulnera las garantías constitucionales invocadas. O sea, efectivamente, el artículo 768, número 5, establece una limitación en los juicios especiales respecto de la fundamentación o de la interposición del recurso de casación en la forma por esta causal.
Ahora, se hace presente, en los juicios especiales en general, se hace presente que en materia tributaria, además, esta limitación se encuentra reforzada por lo dispuesto en el propio Código Tributario. El artículo 140 señala que contra la sentencia de primera instancia no procederá recurso alguno, ni su anulación de oficio. Los vicios en que se hubieran ocurrido deberán ser corregidos por el Tribunal de Apelaciones que corresponda, lo que se ve reafirmado además por el artículo 144 del mismo cuerpo legal, que señala que los fallos pronunciados por el Tribunal Tributario deberán ser fundados. La omisión de requisitos será corregida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140. Este último fallo está redactado de esta forma a partir de la modificación realizada por la Ley 20.322 del año 2009, que fortalece y perfecciona la jurisdicción tributaria. Cabe señalar que esta ley no solamente crea los tribunales tributarios y aduaneros como órganos jurisdiccionales, letrados, especiales, independientes en el ejercicio del magisterio, sino que además hace una serie de modificaciones a los procedimientos que deben de conocer estos tribunales. Y llama la atención que precisamente el legislador no modificó el sistema recursivo. Por el contrario, la norma del artículo 144 refuerza la idea de que el recurso de casación en la forma no es procedente en las reclamaciones tributarias. Y en este mismo sentido, tampoco modificó el artículo 122 del Código Tributario, y la única modificación que hizo el artículo 145 fue cambiar la palabra fisco por servicio. Ambos artículos, tanto 122 como 145, se refieren a los recursos que proceden contra la sentencia de segundo grado, es decir, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones, y se señala que procede el recurso de casación en la forma y el recurso de casación en el fondo, de acuerdo a lo establecido en el Código de Procedimiento Civil. Y lo anterior es relevante por cuanto en varios fallos ya citados en el recurso de fondo, varios fallos de vuestra señoría excelentísima, se ha señalado que el legislador es libre y soberano de configurar los procedimientos jurisdiccionales. Y en este sentido quiero hacer presente o recalcar o recordar una sentencia, la última sentencia dictada en esta materia, en los roles 2723 de las sentencias de septiembre de 2015, que recae además sobre la misma materia de autos, es decir, sobre un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso segundo, del inciso segundo del artículo 168 del Código de Procedimiento Civil en relación con un procedimiento de reclamación tributaria. En los que vuestro excelentísimo tribunal señala que la Constitución chilena consagra varios procedimientos jurisdiccionales, no necesariamente integrados al Poder Judicial, en los que no cabe recurso alguno, siendo absurdo pensar que la Constitución violase por sí misma las garantías que ella establece. Y en consecuencia después hace referencia a lo que debe entenderse por la norma constitucional en materia de derecho al recurso en asuntos civiles. Y dice que la Constitución no asegura per se el derecho al recurso, que el legislador es soberano para establecerlo como recursos ordinarios o extraordinarios, quedando solo entonces integrados al debido proceso con sus excepciones, y que estas excepciones solo serán constitucionales cuando impidan o restrinjan el acceso al recurso legalmente existente sobre la base de criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Y en este sentido, para evaluar la constitucionalidad de la supresión de la casación formal por falta de consideraciones de hecho y de derecho en los procedimientos judiciales especiales derivados de reclamaciones tributarias, agrega que es necesario descender analíticamente a nivel legal para comprobar o no la racionalidad y proporcionalidad. Así las cosas, después de hacer un análisis, la sentencia de lo que es una liquidación, de hacer un análisis de lo que es el procedimiento administrativo para determinar esa liquidación, señala que la cuestión constitucional a resolver entonces consiste en determinar si existen o no razones objetivas que justifiquen la exclusión legal del recurso de casación en la forma por la causal aludida. Y en este sentido, en este diseño procesal de las reclamaciones tributarias, agrega y concluye que el recurso no está disminuido, sino que por el contrario está reforzado, puesto que la casación es de dos especies, la de fondo, que se concede en plenitud contra el fallo de segunda instancia, cubre todos los aspectos revisables de una liquidación tributaria, atendida a su naturaleza jurídica y contenido esencialmente cuantitativo. Y de esta forma rechaza el requerimiento de aplicabilidad señalado. De esta forma, nos puede gustar o no gustar cómo estructuró el legislador el sistema de recursos en materia en reclamaciones tributarias, pero están establecidos así. Y en este sentido se ha señalado también que que no se vulnera la garantía del debido proceso porque el proceso de reclamación tributaria contiene todos los presupuestos mínimos del debido proceso en derecho, y que el derecho a impugnación a las sentencias, tanto en primero o segundo grado, sí está regulado, que tampoco se vulnera el principio de igualdad ante la ley porque el precepto se aplica a ambas partes del juicio en forma igual a la medida que se encuentren dentro de la hipótesis que establece la norma. Que en el caso suplito, o sea, que en este caso,
Recordemos que en virtud de la ley 20.322, el procedimiento tributario, la reclamación tributaria se transforma de carácter adversarial y en él es parte del Servicio de Impuesto Interno del Fisco de Chile. Y en este entendido, si el Fisco de Chile se ve perjudicado por una sentencia de segunda instancia, tampoco va a poder interponer recurso de casación en la forma por la causal invocada. Y finalmente tampoco se vulnera el artículo 1996, toda vez que la decisión en buenas cuentas que resuelve una reclamación tributaria es revisada por 2 tribunales colegiados, tanto el recurso de apelación como el recurso de casación en la forma. Por lo anterior y por el argumento expuesto, solicito que se rechace el requerimiento interpuesto. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, señores ministros? ¿No? ¿Ministras? Muy bien. Concluida entonces la vista de la causa.